Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, y yo le aprecio mucho públicamente que pueda estar con nosotros el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur y responsable del Tren Maya. Muy buenos días, arquitecto, gracias por estar aquí. Buenos días, Ricardo, a tus órdenes. Bueno, bien sabemos que una de las obras insignias de la presente administración del presidente López Obrador, la 4T, es este Tren Maya, del cual se ha dicho será un detonante para la economía y el bienestar de las familias del sureste de México. Sin embargo, bueno, desde que anunciamos que ibas a estar con nosotros, hay una pregunta recurrente de mucha gente, Rogelio, que no sabe. Es una pregunta que parece elemental para ti, pero que creo que es una inquietud generalizada. ¿Qué va a ser el Tren Maya? ¿Va a ser un tren turístico, un tren de transporte de pasajeros, un tren de transporte de carga? ¿De qué se trata el Tren Maya exactamente? Sí, Ricardo, mira, el Tren Maya va a tener la capacidad de dar 3 servicios. El primero es servicio de pasajeros, que comúnmente en todas partes del mundo pues, no es rentable porque se tiene que subsidiar. La intención, las instrucciones del presidente es que sea un servicio muy barato, muy accesible, sumamente accesible para todo el mundo, porque hay mucha gente que se traslada actualmente de los centros habitacionales a las zonas turísticas donde trabaja, o a otras fincas, en fin. Va a ser un sistema de transporte para personas localmente. A la misma vez va a ser un sistema de transporte turístico. Aquí sí ya cambia, aquí ya sí ya son precios convencionales, es buen negocio, el turismo es una fuente importante. El tipo de mercado turístico que hay en el sureste de México es de buen nivel, por lo cual, si uno le da el servicio y la calidad de vida, se puede cobrar muy bien esto. ¿Será un tren de lujo en el aspecto turístico? Sí, de lujo y de servicios, así de buenos vagones restaurantes, algunos vagones tienda, en fin, habrá distintos servicios para que el confort y la pase muy bien, una buena experiencia a bordo. Eso serían, la diferencia nada más son los vagones. Todos los vagones van a ser muy cómodos y modernos, pero particularmente los turísticos tendrán amenidades y servicios adicionales que obviamente serán cobrados. Y finalmente, por estas mismas vías será un tren de carga. También es un renglón muy importante de ingreso para el Tren Maya, porque la carga actualmente, todos los insumos de la península llegan por carretera, empezando por los combustibles. Entonces todo eso puede ser una mezcla de servicios de carga que pueden garantizar a la gente inclusive beneficios porque abaratará los costos. La carga por tren es de un 15 a un 30% más barata normalmente. Rogelio, háblanos de los desafíos, de los obstáculos y cómo están enfrentando ustedes esos retos en la construcción del Tren Maya. Primero, ¿ya fueron superados los conflictos con algunos pueblos que se oponían a su construcción? Mira, yo creo que desde un principio, desde el año pasado, para que la gente esté bien orientada en términos de este tipo de supuesto rechazo, desde noviembre se comprobó que teníamos, a partir de las encuestas y las consultas, que tenemos una muy amplia aprobación. Yo te diría que es, sobre todo en las comunidades donde pasa directamente el tren, arriba del 90%, tranquilamente, sin mentir. Para empezar, todas las comunidades donde pasa el tren ya firmaron sus anuencias, tenemos el 100% de las anuencias. ¿Qué significa esto? Que ya el tren se hace las medidas, todos los trabajos de topografía con el beneplácito de la gente. Los que no se les ha pagado los derechos de vía, que hay derechos de vía que se deben de hace décadas, se sientan con esta anuencia y empezamos a negociar el pago de los derechos de vía. Entonces, se puede decir que en ese sentido tenemos una gran aprobación. Sí ha habido voces disidentes, indudablemente, pero no son estrictamente... Por ejemplo, hay un grupo que se llama CRIPS. Este grupo es una sociedad que ya tiene tiempo en la zona, que tiene cierta representatividad, pero muy limitada. Ellos son de Xpujil, la X finales, que significa que es de Xpujil. De Xpujil realmente hay 2 personas en esta asociación y ellos metieron un amparo contra el Tren Maya por la consulta indígena. Entonces, la comunidad, ahora sí, vinieron aquí a México cerca de 70 comisarios ejidales de otro tanto de comunidades que representaban como a, no sé, 20,000 personas,
a demostrar a los jueces que si bien ellos habían aceptado desde noviembre el paso del tren, cómo era que le daban entrada a una minoría pasando por la decisión de una gran mayoría que estaba a favor del tren. No digo con esto que no tengan derecho de protestar. Todo el mundo tiene todo el derecho, todo el mundo tiene el derecho de manifestarse, meter los amparos que quieran pertinentes, pero sí que les juzgan esto, tienen que ver que la gran mayoría están a favor del tren. Oye, Rogelio, dime, ¿qué ha pasado con los tramos 6 y 7? ¿No hubo inversionistas privados que estuvieran interesados en estos segmentos tan importantes del tren, de manera que tuvo que entrarle al quite el propio ejército, con grandes elogios, por cierto, del presidente López Obrador, para construir estos tramos, 6 y 7? No, mira, yo creo que es todo lo contrario. Mira, desde un principio cuando se planteó que podía ser una asociación público-privada, todos nosotros tuvimos ahora sí que una vuelta de lo que se llama show road, hasta en Estados Unidos, de los fondos internacionales, todo el mundo que le quería entrar. La decisión que no fuese con este formato de inversión privada, porque finalmente se tiene que pagar, fue las tasas de interés. De hecho, recientemente en el tramo 5, que era el último que puede ser una PP, que está promoviendo, porque es la ampliación de la carretera que está promoviendo BlackRock hizo un excelente trabajo técnico. Sin embargo, la parte ya de los costos financieros, pues se fueron muy altos. El presidente no le gusta que se endeuda el país con esas tasas, y finalmente se rechazó. No es un problema de rechazo o no del sector privado. No, lo que se está buscando es el apoyo del ejército, porque para empezar han dado muestras fehacientes de que son muy capaces, y segundo, otra que es muy importante, más barato. Entonces, esas dos condiciones nos hacen llevar que el tramo 6 y 7, que siguen siendo algo, sobre todo el tramo 7, que tiene un alto nivel de dificultad, si lo hace el ejército, nos está garantizando que lo termina, porque son muy exigente, muy disciplinada, muy eficiente, y que va a salir más barato. Entonces, esa es la decisión, no porque no le haya interesado al sector privado. Siempre hubo mucho interés del sector privado en invertir en Tren Maya. Hay gente que dice que no fue una PP porque no le interesó al sector privado. Yo te podría decir que entre los grupos importantes con los que visitamos para cuestión financiera, como Goldman Sachs, ya estaban casi con el cheque de $8,000 millones, así va, pero fue en las cuestiones del análisis de las tasas de interés. Rogelio Jiménez Pons, ¿por qué el Tren Maya está costando cada vez más? ¿Es un asunto de finanzas? ¿Es un asunto de incremento en los precios de materiales, de tecnología? ¿O fueron rebasados los cálculos? ¿Fueron demasiado optimistas los cálculos iniciales, Rogelio? No, para nada. Mira, te voy a dar las primeras razones que son las fundamentales por lo que ha habido un incremento del alcance. Se habla de 17,000 millones de pesos más. Sí, por la cuestión que ya es electrificado la mitad, casi el 43% es electrificado. Indudablemente aumenta la inversión inicial, eso por un lado. Por otro lado, por estudios de mercado recientes, por ejemplo, cuando todo el mundo sabíamos que era el tramo Cancún-Tulum, inicialmente era el único tramo de vía doble. Cuando se metimos ya ciertos nuevos cálculos sobre Mérida, la situación actual en Mérida, que tiene mucha demanda, también el tramo Mérida-Cancún se hace doble vía, hay otra vía paralela. Después vino otro tramo de cuando se metió que fuese, porque no llegaba en un principio, llegaba hasta Bacalar, y de ahí se iba a Escárcega. Cuando de Bacalar entramos a Chetumal, inmediatamente los números de demanda aumentaron, entonces se tiene que hacer la parte esa de Tulum a Chetumal de doble vía. Más la electrificación son las condiciones que ha ido aumentando el alcance y la calidad del servicio, por eso ha ido aumentando. Los precios en términos unitarios, en términos del valor del kilómetro son iguales, eso sí se ha mantenido, lo que ha aumentado es el alcance. La electrificación por otro lado es importante. Ahora, hay costos paralelos que no deben atribuirse al tren, pero que se están generando, por ejemplo, el mejoramiento de carreteras.
Como es un proyecto integral, las carreteras están mejorando. El programa ahorita de lo que, por ejemplo, la iniciativa que hizo de BlackRock del tramo 5, es una iniciativa que tiene desde 2017 sin vía. Es de mejoramiento de la carretera que va de Cancún a Tulum. Se levantaba un carril y se hacían como 40 pasos al nivel. Eso es por separado. ¿Por qué? Porque es la carretera. Lo único que hizo es dejar en medio el espacio suficiente para que quepa el tren. Entonces son las cosas que se están haciendo. Es un proyecto dinámico y se está aumentando en términos, no que haya visto una visión muy optimista en principio, sino que los alcances son mayores en este momento. Director, en estos tiempos de pandemia, con escasez de recursos, más bien de pandemias, porque seguimos padeciendo la pandemia sanitaria, la económica, la social, se ha discutido y se ha debatido mucho el costo de estos grandes proyectos del gobierno actual, Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya. ¿Tienen ustedes los suficientes estudios de carácter financiero que de alguna manera garanticen que el Tren Maya no va a ser un costo perpetuo para los mexicanos, sino que puede ser un proyecto rentable para el país? Indudablemente que sí. Una de las cosas más importantes de este proyecto, en particular el Tren Maya, es que va a ser bastante rentable. Yo digo que para la nación es un buen negocio. Si bien muchos trenes solamente de pasajeros son subsidiados en muchas partes del mundo, en este caso por la carga y por el turismo es sumamente rentable. Indudablemente va a ser una inversión, sobre todo que va a detonar muchas zonas económicas. Tenemos un estudio de Naciones Unidas que nos dice que el efecto multiplicador económico va a generar en 10 años generó más de 1,5 millones de empleos. Y todo este tipo de cuestiones también se reflejarán en otro tipo de sectores, por ejemplo, el agroalimentario, que se va a ver también beneficiado, las zonas de producción de aquellos productores del sur de Campeche, de Tabasco y Chiapas, podrá llegar, como si producen alimentos orgánicos, pueden llegar a los mercados de consumo de la Riviera Maya. Entonces va a haber muchos centros de acopio, y firmamos con el sector privado, del sector agrícola, la creación de infraestructura de agrologística. Entonces, ahí se van a dinamizar bastantes sectores con todo esto. Es un proyecto que tiene, por las características de los trenes, por eso los trenes en el mundo están reponiéndose a utilizar bastante. Tiene muchos factores de incremento de la actividad económica en los lugares por donde pasa. Finalmente, Relio, en cuanto a la tecnología, ¿por qué se decidió que fuera un tren eléctrico y cuáles los avances tecnológicos que tendrá en relación a otros trenes? Sabemos que cada tren tiene también diferentes tecnologías. Hemos tenido algunos el privilegio de ver y subirnos a trenes en Japón, o ese tren que hace creo que 3 minutos entre el aeropuerto seguramente habrás viajado de Singapur al centro de la ciudad. En fin, cada tren tiene sus necesidades y se adapta a esas necesidades. En el caso del Tren Maya, ¿cómo estamos en tecnología en relación a proyectos, si no iguales, similares? Sí, va a ser un tipo de tren, los que se llaman dual, porque como el 43% tiene electrificación, toda la parte electrificada, la misma locomotora va a estar tomando energía del cable, o sea, de la catenaria. Al salir en la zona donde no hay, el mismo tren lo que echa es andar un generador eléctrico a partir de diésel, un sistema híbrido que también transmite energía a las ruedas y sigue adelante, pero ya con una transmisión híbrida, una generación híbrida de energía. Son trenes modernos, son trenes, hay muchos fabricantes, va a haber una licitación a principios de año, se va a lanzar la convocatoria en noviembre, pero ya para la compra de este tipo de equipo, se estima que, fíjate que el estudio de mercado ahorita nos plantea que tenemos que hacer un programa de adquisición de 80 locomotoras, y cada una con entre 6 y 8 vagones, es lo que va a salir. Entonces, este tipo de tren es un tipo de tren moderno
no es de los de súper rápido, no tiene caso, pero sí es un tren de 160 kilómetros por hora. No hay ninguno, posiblemente el de... Ahora ¿De cuánto? De Toluca, 160 kilómetros por hora. No, pues digo, tampoco es un tren lento, ¿verdad? No, Sí, para por eso nada. te decía que cada tren pues tiene sus necesidades, ¿no? Así es. O atiende a ciertas necesidades, más bien. Ese es un tren moderno, Bueno. para pasear, para estar viendo ahora sí que el paisaje Sí. y disfrutando. Es un tren de buen nivel de transporte, de velocidad. Los trenes rápidos ya en el mundo son los que superan los 200 kilómetros, de ahí para adelante hasta 400, 500. Ya. Pero este tren es un tren de esas características. ¿Algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado Mira, sobre el Tren Maya, Rogelio? Mira, hay una parte que es muy importante, que es la parte ambiental. El tren... claro, que se ha dicho que va a destruir el ambiente. Mira, yo le preguntaría, y lo he hecho muchas veces con algunos amigos, que legítimamente la gente debe estar preocupada por el medio ambiente y ya se vienen a cuestionar ese tipo de cosas. Pero tienen que ver que el tren pasa, o por donde pasaba la antigua vía del tren, que ya existía 700 kilómetros, que se hizo desde época de Lázaro Cárdenas, o pasa por las carreteras, tanto en medio como un lado. Y ahí es donde yo les pregunto, porque dicen, no, que va a afectar Siancán. Digo, pero ¿cómo si cuando pasamos por Siancán pasamos en el camellón de la carretera? O sea, no afectamos la carretera, vamos por los derechos de vía ya existentes. Igual cuando pasamos por Calakmul, vamos por la carretera. Lo que sí vamos a hacer es restituir muchos pasos. Fíjate que antier, creo que fue antier, atropellaron un jaguar de nuevo en una zona de cercana a ahí por... en la carretera que va de Cancún a Mérida, atropellaron de nuevo una pequeña jaguar. O sea, había muchos accidentes por las carreteras. Ya los ecosistemas no están interconectados por las carreteras. Pero ya están hechos todos los estudios, porque va a pasar por muy diferentes medios ambientes. ¿Ya están todos los estudios en cada lugar? No, mira, también es una cosa que es muy importante que la gente, desde un principio, la gente empezó a exigir, cuando se decidió hacer el tren primero, que dijeron, ¿dónde están los estudios de impacto ambiental? Los estudios de impacto ambiental se hacen cuando tú sabes cuál es el impacto. Tú tienes que tener la ingeniería básica, tienes que saber, oye, aquí va a haber un puente o un túnel. Ya cuando tú tomas una decisión ya técnica, oye, fíjate que va a puente, entonces en consecuencia tú haces el estudio de impacto ambiental. No puede estar antes. Ahora, en zonas impactadas, como las vías existentes, si es impactado, es un estudio muy distinto. O hay una anuencia, la autoridad te dice, no, pues ya es que está impactado, tú sigue, le damos cuidado a este tipo de aspectos. Pero si hay un cambio de ruta, hay un cambio porque hay curvas muy cerradas, si hay un cambio de ruta, en ese momento tú tienes que hacer una manifestación completa. Pero solamente en esos casos, y es lo que se está armando constantemente. Entonces, todo este trabajo se viene realizando en plena concordancia con la Semarnat. Entonces, que la gente esté segura que se están haciendo las cosas y las medidas de mitigación. Arquitecto Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional del Fomento al Turismo Fonatur y responsable del proyecto del Tren Maya, te agradezco tu confianza en este espacio. Estamos en contacto, dándole seguimiento de vez en cuando a este proyecto, como ya hemos hecho anteriormente. Gracias por tu confianza, Rogelio. Gracias, Ricardo, muy amable por esta oportunidad de expresarnos ante el público. Gracias. Gracias, buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.